les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Yo no sé, la verdad, si estamos en invierno, en otoño, en primavera o en verano, ¿no? Yo sé que estamos en Texas y eso quiere decir que no sabemos qué es, ¿verdad? Texas tiene Houston sobre todo, tiene su propio clima, ¿no? Houston decide cada día cómo amanecer. A veces amanecimos en invierno y a veces en verano. Recuerdo, hermano, cuando hace unos años atrás, en un lugar de Estados Unidos, no me recuerdo bien dónde fue, creo que fue en Nuevo México, a alguien se le quemó una tortilla. Entonces, la tortilla quemada, lo que quedó quemado allí, tenía la forma de lo que la gente dice es la imagen de Jesús. Entonces, la gente a veces es supersticiosa y comenzó a adorar esa tortilla. Y la pusieron en una vitrina y la casa donde esto sucedió se transformó en una especie de santuario donde la gente iba a adorar la tortilla Jesús. Y muchos están seguros de que esa tortilla hacía milagros. ¿Sabe que Adriana y a mí nos gusta viajar a veces? Cuando podemos, hace mucho ya que no lo hacemos, pero nos gusta salir de Houston y cuando podemos nos gusta ir a San Antonio. Me gusta San Antonio. No sé por qué. Yo viví ahí 4 años y me gusta por eso quizás, ¿no? Ahora, hace mucho que no vamos, pero la vez que nos fuimos la última vez, en vez de irnos por el 10, tomamos la calle Main, uno se va por la Main, se transforma en el 90, y uno se va por los pueblitos. Me gusta ir pasando por los pueblitos, por los ranchitos, a veces uno ve animalitos por ahí, ¿no es cierto? Y hay colinitas, colinas, a veces uno sube y baja, y eso no se ve aquí en Houston, ¿no? Aquí uno sube nomás cuando sube al freeway y baja cuando baja del freeway, pero nada más. No, ahí hay colinas, hay subida y bajada, se hace interesante. Ahora, la última vez que fuimos por allí, vi algo que no me acuerdo de haber visto antes. Al salir del pueblo, en una pequeña casita a la orilla del camino, en un árbol y alrededor había muchas flores. Y había incluso una especie de gruta. Y había gente que iba allí porque en uno de los árboles de la casa alguien dijo que se apareció la Virgen. Y creo que el árbol tenía una marca pequeña que tenía la forma de lo que, la silueta de lo que la gente dice que es la Virgen. Se decía que esta marca era milagrosa y la gente iba a buscar un milagro. Creo, y lo voy a ser sincero ahora, creo que una de las cosas que más necesitamos en nuestro mundo ahora es milagros. Necesitamos un milagro para que se pare este virus, ¿verdad? Necesitamos un milagro para que cambie el sistema en que estamos viviendo. Necesitamos un milagro para que el gobierno piense diferente también y podamos ser libres para predicar el Evangelio y para llamarle pecado al pecado y a lo que está malo, malo, ¿verdad? Necesitamos un milagro, claro. Necesitamos un milagro para muchas cosas. Mucha gente necesita milagros a veces porque han perdido su casa o porque están perdiendo su casa, porque no tienen trabajo, porque debido a la pandemia la gente está sufriendo. Todos los días, todas las veces que tenemos reunión, escuchamos de alguien que se murió por causa del COVID y realmente es doloroso. Y sabe que la gente a veces está dispuesta para hacer grandes sacrificios para recibir un milagro. Conozco una señora mexicana que se ríe, que me cuenta que su madre le hizo una manda a la Virgen, ¿no? Le hizo una manda a la Virgen, entonces fueron allá y para cumplir la manda hizo que ella, que era jovencita, que era más niña, se arrodillara
ahí en el jardín de la catedral allá en México, y tuvo que caminar de rodillas hasta llegar a la puerta y después seguir de rodillas por todo el santuario, por toda la catedral, que es bien grande, ¿no? Para cumplir esa manda. Recuerdo cuando yo era católico, cada día 8 de diciembre, nosotros íbamos caminando hacia un templo donde había una virgen famosa, ¿no es cierto?, en mi país, que le llaman la Virgen de los Vázquez. Y me acuerdo que comenzábamos el viaje como a las 7 de la noche y llegábamos allá como a las 9 de la mañana. Toda la noche caminando, sin parar. Y había algunos que, no solo eso, sino que cuando iban a llegar ya más o menos una milla, algunos todavía, antes de llegar al santuario ese, se arrodillaban y caminaban de rodillas en el cemento, llegaban sangrando. Y todo se hacía buscando un favor sobrenatural que ninguna estatua podía darle nunca a nadie. Además de esto, cada cierto tiempo se levanta un nuevo tipo de persona en mi país, en otros países, que dice que hace milagros. Se reúne mucha gente para verlo, ¿no es cierto?, para ver las cosas sobrenaturales que suceden, y se llenan lugares con esto. Vamos a ver lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles. Capítulo 5 del libro de Hechos, que es lo que hemos estado leyendo, los versos 14 al 24. Hechos 5, 14 al 24. ¿Se acuerdan lo que había pasado antes? Los apóstoles se habían encontrado con un lisiado que estaba en la puerta del templo, lo habían sanado, los habían tratado de meter presos, los habían amenazado de que no predicaran a Jesús. Pero ahí estaban de nuevo, ¿no? Y dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, y escuchen lo que pasa aquí, que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales, y esto es lo que me gusta, todos eran sanados. Amén. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, hemos hablado de los fariseos y los saduceos, que eran dos sectas famosas, ¿no? Yo le llamo los republicanos y los demócratas. Es algo parecido. Pero los saduceos se llenaron de celo, echaron mano a los apóstoles y pusiéronlo en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ya le cambié la palabra, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras del pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Interesante. Una historia muy, muy interesante, de la cual podemos aprender muchas cosas. Primero, y la primera lección que yo creo que tenemos que aprender y que tenemos que saber, hermano, y que tenemos que confiar, es que tenemos un Dios que sana enfermos. Sí, quizás hoy no se ven los mismos milagros que se veían en ese tiempo, pero el Señor sigue sanando enfermos, ¿sí?
Tenemos un Dios también que libera endemoniados. Claro, sigue haciéndolo. De diferente manera a lo mejor, pero el Señor lo sigue haciendo y de la forma en que lo hacía antes, también lo hace. El Señor sigue entre nosotros. El Señor no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El amor que Dios tenía a su pueblo antes es el mismo que tenía ahora. Es el mismo. Ahora, hermanos, me gusta cómo sucedió esto. En nuestros días, a veces se hacen esfuerzos, se invitan a la gente, a veces con el buen deseo de que la gente venga a las iglesias, se ofrecen reuniones de milagros, de sanidades, se le invita, se le dice, venga a buscar su milagro, se ponen anuncios en la radio, en la televisión, en el internet, se gasta mucho dinero para anunciar un evento así. Y lo triste es que no es mucha gente la que viene a esos eventos tampoco. Y yo creo en un Dios todopoderoso, el que nunca me abandona, hermanos. ¿Lo cree usted? Amén. Y que dirige mi vida de la mejor manera. Yo creo que si yo oro, el Señor me escucha y el Señor me responde. No siempre como yo quiero, pero siempre me responde para mejor. Y aunque no lo entienda, aunque no sepa por qué, siempre es lo mejor. Él es un Dios amoroso que nunca deja de amarme. Por eso me ayuda en toda dificultad. Claro que sí. Yo creo que Dios sana, hermano. Claro que sí. Wow. Lo he visto muchas veces. A veces el Señor usa los médicos, a veces usa las medicinas, a veces lo hace en un milagro nada más, ¿no es cierto? A veces lo hace de una forma, a veces lo hace de otra forma, a veces lo hace enseñándonos a vivir mejor, cambiando nuestra forma de vida. Por ejemplo, algunos estaban muriendo porque estaban tomando mucho alcohol, dejan de tomar alcohol y se sanan, ¿verdad? A veces porque pensamos diferente. Conocí una señora que tenía mucho rencor, de eso hablamos el miércoles, y le dio diabetes por eso, se le quitó el rencor, se le quitó el odio, y conoció a Jesús, vino y se le sanó de la diabetes que tenía por muchos años. De diferente forma el Señor sigue trabajando y a veces hace milagros también. Pero hay una cosa que quiero dejarles claro. El Señor no necesita ni anuncios, ni campañas para hacer milagros. Cuando la gente sabe que Dios sana y hace milagros, la gente viene sola a buscarlo. Venían, llegaron a la calle y ponían la gente en la calle porque sabían que por ahí pasaba Pedro. Y aquellos que eran sanados tenían parientes tal vez por allá en otro pueblo y como sea iban corriendo al otro pueblo, corrían millas a veces y les avisaban, tienen que ir rápido que allá hay uno que sana. Y la gente iba. Y la gente iba. Y la gente iba. Tanto, era una multitud. Y venían enfermos físicos, enfermos mentales, enfermos espirituales, endemoniados. Venían de diferentes maneras y dice que todos eran sanados. Yo dije que tenemos un Dios que no cambia, que debemos confiar en Él, que debemos ir a Él con confianza. Sin dudar nada, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Creer que Él hace maravillas en nuestros días? Claro que lo hace. Nuestro Dios sana, prospera, fortalece, contesta nuestras oraciones. Él cumple sus promesas, eso es seguro. Pero hay una cosa también, hermano, que hay que dejar clara. Él hará lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Dios es soberano. Él hace lo que sea su voluntad. Y es por eso que nosotros debiéramos caminar tranquilos.
Porque estamos en sus manos. Creo, hermano, que una de las grandes herejías de nuestros días es creer que nuestro Dios es un esclavo de nosotros. No, yo lo he escuchado eso, hermano, yo lo he escuchado así directamente. Una hermana alguna vez me dijo, no, Diosito es mi esclavo, lo que yo le pido, Él me lo hace. ¿Qué cosa es esa, hermano? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso es una herejía. Dios no es siervo de nadie. No podemos ordenarle nada. Dios no es nuestro esclavo. No necesitamos milagros para creer. La vida misma es un milagro y todo lo que vivimos es por un milagro. Tú y yo lo sabemos. Estamos en el año 2021, hay mucha gente enferma, mucha gente que se está muriendo, y si no te ha dado esta cosa, y si estás sano, y si puedes caminar, y si estás aquí en la iglesia, es porque el Señor te está protegiendo. Porque el Señor te está cuidando. Y eso es un milagro. Tenemos suficientes milagros para creer. El que no quiere creer es porque no quiere nomás. El que no cree es porque no quiere. Ahora, ¿por qué los apóstoles no necesitaban, nunca necesitaron anunciar sus milagros? Hermano, antes de seguir adelante quiero decirle esto. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu lucha, no importa cuán grande sea tu dolor, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que cualquier enfermedad que tú tengas. Dios es más grande que cualquier situación difícil que tú estés pasando. Y hay algo que es verdad. Incluso en las pruebas debiéramos agradecer porque eso es lo que nos tira de rodillas. ¿No? Y a veces cuando nos arrodillamos vemos la mano poderosa del Señor. Y vemos cosas que no entendemos, no podemos explicar, pero suceden solamente porque Dios actuó. Nada más. Ahora, nadie podía negar, hermano, que los milagros que Dios hacía por medio de los apóstoles eran obra de Dios, era algo sobrenatural. Fíjese que los grandes líderes religiosos y los grandes líderes políticos de Israel, porque el Sanedrín eran los que gobernaban, ¿no? Eran líderes religiosos y al mismo tiempo líderes políticos, los ancianos y todo, era el gobierno de Israel, ¿no es cierto? Querían negar los milagros que se estaban viendo, pero no podían, no se podía. Era imposible. Y después, hermanos, de que había pasado con el lisiado que habíamos comentado antes, la noticia de que Dios estaba actuando por medio de sus siervos se regó como un reguero de pólvora, dice, ¿no? Cuando hay pólvora, uno prende un fueguito y se va. Rapidísimo. No se necesita internet, no se necesita televisión, no se necesita radio, no se necesita nada. Amén. Ningún cartel, ninguna invitación. La gente corrió la noticia y comenzó a llegar gente de otros pueblos de alrededor. Los apóstoles no tenían un templo ni un estadio donde reunir la gente, tampoco tenían una carpa grande o algún lugar de reunión, porque la gente traía sus enfermos, los ponía en la calle, por donde sabían que pasaban los apóstoles. Y la gente tenía tanta fe, hermano, en lo que Dios estaba haciendo con sus siervos, que se conformaban con que los tocara la sombra de Pedro. Con eso se conformaban, esperando que Dios actuara. No creían que la sombra de Pedro sanara, por si acaso. Era Dios el que sanaba. ¿No? Y otra cosa quiero dejar claro, Pedro nunca cobró por pasar con su sombra por ahí. ¿No? ¿Y sabe por qué lo digo? Lo digo porque yo he escuchado y quiero decir que
que a mí me da rabia, me enoja eso y lo digo y no tengo miedo de decirlo, eso es pecado y si la persona no se arrepiente, Dios lo va a llamar. He escuchado a algunos que venden pañuelos bendecidos para que si tú tienes ese pañuelo, el pañuelo te va a bendecir. ¿Qué? Y vas a sanar de las enfermedades. ¿Qué es eso, hermano? Y lo quieren comparar con lo que pasó con Pedro y todo eso. Nada que ver, hermano. Algo interesante es que no se hacían servicios de sanidad, no había música especial para orar por los enfermos. Los enfermos no pasaban adelante para ser sanados. Eran totalmente sanados, realmente sanados. Eso era todo. Y como resultado no eran poquitos los que venían al servicio de sanidad, eran multitudes. Eran multitudes que llenaban los buses, los trenes para ir a la reunión. No había reunión. No había buses. No había trenes. Eran multitudes las que caminaban grandes distancias, a veces cargando al enfermo por muchas millas. Me acuerdo cuando el pastor Jim nos contaba de esa persona, ¿se acuerdan del pastor Jim, no? Cuando fue una vez a predicar por allá en la selva del Amazonas, con unos hermanos de Ecuador, y dice que en la noche veía unas luces que venían allá a lo lejos, unas luces que se movían, y decía, ¿qué será eso? Y las luces se veían bien lejos por allá, y al otro día les preguntó, ¿qué es eso? No, éramos nosotros que veníamos, dice, venían de lejos. Caminaban millas y millas y millas para escuchar la palabra de Dios. Y el otro día creo que fue Israel el que puso algo de los hermanos chinos, ¿no es cierto?, que eran capaces de estar sentados en el suelo todo el día para escuchar la palabra de Dios. Había hambre de la palabra, hermanos. Y fíjense que esta gente venía y no solo eran sanados enfermos físicos, también eran sanados los enfermos espirituales. Eran sanados los endemoniados. ¿No es cierto? El Espíritu del Señor respaldaba la obra de los apóstoles. Era difícil negar que ellos eran aprobados por Dios. Pero aquel era un tiempo especial. Era importante que esto sucediera en ese tiempo, hermano. Fíjense, hasta ese tiempo había lo que se conociera, lo que se llamaba el antiguo pacto, ¿no es cierto? La ley, Israel, ¿no? Y solamente lo que había enseñado Moisés y algunos profetas, los profetas, era lo que se seguía, pero ahora todo cambiaba. El antiguo pacto quedaba obsoleto, quedaba caducaba, y ahora empezaba el nuevo pacto. Y así como cuando empezó el antiguo pacto, Dios mostró milagros. ¿Se acuerdan cuando leímos el Éxodo? ¿No? El milagros poderosos para que la gente creyera y siguiera lo que enseñaba a sus siervos. Ahora estaba pasando lo mismo. De la misma forma estaba pasando. Se necesitaba demostrar que el mensaje era aprobado por Dios. Desgraciadamente, hermano, la iglesia moderna depende más de sistemas de mercadeo a veces, medios tecnológicos para crecer. Y si para crecer se pierde la aprobación de Dios, a veces, no toda, no digo toda, no importa, algunos. La iglesia de los apóstoles crecía y crecía, solo porque tenía la aprobación de Dios. Eso es lo que debemos buscar, hermanos, que Dios esté con nosotros. Cada día en la casa, tú y yo debiéramos dedicar tiempo a pasar con nuestro Dios. Debiéramos buscar tiempo para orar. Debiéramos orar por las predicaciones. Debiéramos orar por las almas que escuchan. Debiéramos orar por el programa de radio. Debiéramos orar por nuestro servicio del miércoles, nuestro estudio bíblico. Debiéramos orar por esa larga lista de personas y necesidades que siempre se están presentando ahora en nuestro grupo. ¿No es cierto? Debemos nosotros orar por los enfermos, por aquellos que están enfermos de COVID, porque el Señor es poderoso.
Hemos visto milagros, hemos visto la mano del Señor y creo que el Señor seguirá actuando. El mejor método para fortalecer y para que la iglesia crezca, hermano, no es la mercadotecnia. El mejor método es buscar al Señor. Se trata de pasar tiempo con Dios. Todo el mundo se asombra de ese gran predicador que fue Charles Spurgeon. Llenaba un lugar grande allí en sus tiempos. Le preguntaban por qué la gente se llenaba 2 veces. Y la segunda vez le decía a los hermanos, por favor, no entren. Oye, queremos que las visitas entren. Y se le llenaba. Y le preguntaban, ¿qué pasa? Es lo que hemos dicho siempre. Había un grupo orando. ¿Cierto? Necesitamos eso. Mucha oración. ¿Amén? Hermanos, es tiempo que la iglesia confíe en su Dios, que le lleve todas sus enfermedades y los enfermos a su Dios y todos sus problemas a su Dios con fe, con confianza en que Él sigue vivo, que Él está con nosotros y que Él nunca nos ha abandonado y que nunca nos va a abandonar. ¿Amén? Y yo digo, esos líderes religiosos de ese tiempo, hermano, estaban enojados. Enojados porque había un reavivamiento espiritual. Se había provocado un reavivamiento tan grande que la gente estaba dispuesta a venir de lejos para escuchar, para ser sanados, también para que oraran por ellos. El poder de Dios se movía poderosamente. Y digo que se movía poderosamente porque las multitudes eran sanadas de sus enfermedades. Cosas grandes estaban pasando. Y yo creo, hermano, que cuando hay poco poder es porque hay poca oración. Y cuando hay mucho poder es porque hay mucha oración. Porque toda la iglesia está orando. No basta que un hombre ore, debemos dedicar tiempo a la oración. Todo. Amén. Hermano, los líderes religiosos de ese tiempo se llenaron de celo, de enojo, por 2 cosas. Porque los apóstoles sanaban a los enfermos, eso llamaba la atención, la gente iba donde ellos, dejaba el templo donde estaban antes, pero lo más importante es que los apóstoles no se conformaban con hacer milagros. Ellos predicaban a Jesucristo. Eso es lo más importante. Como alguien dijo delante, necesitamos más que sanidad, necesitamos a Dios. Más que salud, necesitamos a Dios. Más que buena situación económica, necesitamos a Dios. Más que el Señor solucione nuestros problemas, necesitamos la fortaleza y la presencia de Dios en nuestras vidas. Los milagros, hermano, eran para atraer las almas, para abrir los corazones a la predicación del Evangelio, para que la gente viniera a escuchar, para que la gente aceptara a Jesucristo. Ahora, a veces ha habido milagros y el que no quiere creer no va a creer. Y aunque no haya milagro, el que quiere creer va a creer. Lo haga o no, ¿verdad? Los apóstoles predicaban a Jesús. Y le voy a decir algo, la vida de los apóstoles peligraba cuando ellos predicaban a Jesús. Dice el texto que vamos a leer enseguida, que se enojaron tanto que los querían matar. De hecho, todo el tiempo quisieron matarlos. La razón por qué no los mataban era porque la gente veía que Dios estaba actuando, que eran siervos del Señor y no podían comprometerse tanto con matarlos así. Era un problema muy grave para ellos. El pueblo estaba a favor y estaba dispuesto a escuchar a los apóstoles. Ahora, los saduceos tenían un gran problema porque los saduceos, que eran los religiosos más educados, no creían en la resurrección.
Ellos no creían tampoco en cosas sobrenaturales. Y los apóstoles estaban predicando a un Jesús resucitado. ¿Se acuerda que dijimos eso la semana pasada? ¿No es cierto? ¡Qué incómodo eso! Pero ¿cómo vas a predicar a Jesús si nosotros lo vimos crucificado y lo vimos muerto y lo vimos allí muriendo en la cruz? Nosotros lo miramos con nuestros ojos. Él no puede estar vivo. Así que no puede estar vivo. Mira a los enfermos, están sanando. Mira al lisiado, a ese cojo que estaba parado allí a la orilla de la iglesia. ¡Sanó! Y el que lo sanó se llama Jesús. Y es el mismo que estaba crucificado. ¿Y cómo negaban eso? Los apóstoles estaban dando pruebas claras, precisas, indudables, de que la enseñanza de los saduceos era una mentira. ¿Saben una cosa, hermano? El mensaje cristiano es incómodo para los no cristianos. El evangelio es incómodo. Bueno, al menos debiera ser incómodo. Los saduceos se sentían amenazados por la iglesia. Y no porque la iglesia pudiera usar violencia, no. Pero sí porque la iglesia enseñaba verdades que los no cristianos no quieren oír. Los saduceos estaban escuchando y viendo cosas que no querían ver y que no querían escuchar. Ay, cómo me molesta, decía. ¿No? Para los saduceos, los cristianos eran como una piedra en el zapato. ¿Han caminado ustedes con una piedra en el zapato? ¿Cómo cuesta caminar? Tiene que sacarse el zapato, sacar la piedra. Y ellos creían que los apóstoles eran eso y querían eliminarlo y querían sacarlo de ahí. Y es por eso, hermano, que odiaban a la iglesia, odiaban a los apóstoles, los pusieron presos. La verdad siempre incomoda al que no quiere escucharla. Y es por eso que nuestros hermanos son perseguidos ahora, en China. Nuestros hermanos son perseguidos en Corea. Tenemos miles de hermanos que están sufriendo en este momento en los países comunistas. Hay hermanos que son perseguidos en los países musulmanes. Hay hermanos que están sufriendo mucho en los países budistas, en los países hindúes. En este día, en este momento, nosotros estamos cómodos todavía, pero hay miles de nuestros hermanos que lo han perdido todo, que andan corriendo a veces por causa del Evangelio. ¿Y quieren que les diga algo? Esos son los lugares donde la iglesia crece más. Parece raro, ¿no? Y aún ahora, en países, hermanos, que eran considerados cristianos, se está comenzando a prohibir que usted diga que el pecado es pecado. La predicación del Evangelio en algunos lugares se considera un mensaje de odio. Decir que el aborto es un asesinato, que es pecado, y si es pagado por el Estado, entonces el pecado es del Estado, del país, es pecado de los gobernantes. Y amonestar a esos gobernantes para que se arrepientan. Tenemos que hacerlo. La iglesia tiene que hacerlo. Es nuestro deber. Para llevarlos al arrepentimiento, para que se arrepientan, para que vengan a Jesús, para que puedan encontrar salvación. También, hermano, podemos decir que practicar o promover aberraciones como la homosexualidad y cosas como esas es pecado. O sea, si alguien peca, peque por allá, pero cuando el Estado es el que lo promueve, entonces pecado del Estado.
Es pecado del gobierno. Y eso va a traer maldición sobre la nación. Debemos orar para que se arrepientan. Es tiempo que la iglesia ore muy seriamente, con mucho ruego, con mucha súplica, para que el Señor toque el corazón de aquellos que nos gobiernan, porque no queremos que la ira de Dios se desate sobre la nación. Alguien escribió hace poco que la iglesia se desprestigiaba cuando se oponía a estos pecados. Así escribió un cristiano. Digo, es 1000 veces preferible una iglesia desprestigiada a los ojos del mundo que una iglesia desprestigiada a los ojos de Dios. Nuestro deber agradar al mundo. Nuestro blanco debiera ser agradar a Dios. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la conciencia de la nación. La iglesia no puede callar cuando hay que decir la verdad. Interesante, hermano. Lo que ocurrió en esta ocasión ocurre siempre. Cuando el diablo hace algo para atacar a la iglesia, para paralizar la predicación del Evangelio, el Señor transforma la maldición o el trabajo del diablo en bendición para sus hijos. Y en esta ocasión los esfuerzos del enemigo para callar el Evangelio fueron usados por Dios para fortalecer a la iglesia. Los hermanos estuvieron presos, los llevaron presos, pero mientras ellos estaban presos en la noche, un ángel vino y le dijo: vamos muchachos, váyanse porque mañana tempranito tienen que seguir predicando. Aquí están perdiendo el tiempo. Le abrió las puertas, los sacó para afuera, se los llevó. Y los otros ni se dieron cuenta. En la mañana, cuando los guardias estaban allí en la puerta, llegaron los magistrados y los ancianos y llegaron los sacerdotes. Venimos a buscarlos para juzgarlos. Este es el momento que estábamos esperando. Abren las puertas, abren la celda y se encuentran con una sorpresa súper desagradable. Los apóstoles no estaban ahí. ¿Saben dónde estaban los apóstoles? En el templo predicando. Lo que el diablo había hecho, lo que los enemigos del Evangelio habían hecho, ayudó a la predicación del Evangelio. ¿Amén? El Señor usa todo para el bien y el adelanto de su obra y para nuestra bendición también. Y apenas fue de día, hermanos, los hermanos fueron de nuevo al templo, predicaron. El Señor los había sacado, pero los había sacado con una misión. Tienen que ir a predicar. El ángel del Señor vino y pisoteó la supuesta autoridad religiosa de los líderes saduceos y fariseos de ese tiempo. Líderes religiosos y políticos de ese tiempo no pudieron contra el Señor. Y estando en el templo predicaban y todo el mundo supo que Dios mismo los había liberado. Amén. Hermano, cuando los sacerdotes fueron a buscar a los apóstoles en la mañana, ellos ya no estaban en la cárcel, los guardias no sabían qué había pasado. ¿Y dónde estaban los hermanos? Un hombre normal, cualquier otro que no hubiese conocido al Señor, que no estaba predicando al Señor, que no servía al Señor, hubiese salido corriendo. Esta es mi oportunidad, me voy para otro lado. ¿No es cierto? Aquí me molesta mucho. Los apóstoles habían entregado su vida al Señor. Como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan, hermano, que leímos la semana pasada? Bueno, el miércoles. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así estaban todos. Los apóstoles aprovecharon la oportunidad, predicaron el camino del arrepentimiento y de la salvación a la multitud. Leeremos unos últimos textos antes de terminar. Hechos 5, 28 al 33. Dice:
diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñáis en este nombre? Y es que habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y bueno, ¿y a quién se la iban a echar? ¿Quiénes habían sido los culpables? No se están tratando de asesinos que se han creído, pero si era la verdad. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdenme, hermano, por favor, digámoslo todos juntos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por última vez, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Hermanos, tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que respetar las autoridades. El Señor lo ha dicho, obedecer a los que están en eminencia. Pero la autoridad del gobierno está siempre por debajo de la autoridad de Dios. Obedecer a Dios es más importante que obedecer a los gobiernos. Es más, es lo que tenemos que hacer. Los miembros del concilio, ellos apelaban a su autoridad, pensaban que nadie podía predicar sin el permiso de ellos. Le ponían censura, trataban de bloquear el Evangelio. Querían prohibir que se predicara a Cristo. Yo creo que va a pasar esto pronto. Ya no vas a poder llamarle pecado al pecado. Y cuando esto suceda, ¿cómo la gente va a venir al Salvador? Tienen que entender. Sabían que al predicar a Jesús ellos eran denunciados como asesinos y no querían que esta verdad se difundiera. Sí, porque ellos habían asesinado a Jesús. No, que no se diga eso. Nosotros no fuimos. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Lo único que nosotros hicimos fue convencer a los romanos y nosotros lo único que hicimos fue empujar a la gente para que dijera que lo crucificaran. Lo único que hicimos nosotros fue convencer a todo el mundo para que lo pusieran en la cruz. Pero nosotros no tenemos la culpa. Nosotros lo llevamos a la cruz, pero no tenemos la culpa. Así somos los seres humanos a veces. No queremos reconocer nuestras culpas. Mi hermano Pedro les dice, no me importa lo que ustedes digan, no me importa lo que ustedes saben. Tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. Y este Dios, que nos libró de la cárcel, nos mandó que viniéramos a predicar y a predicar a Jesús. Y a decir que Jesús fue resucitado. Ustedes lo asesinaron, ustedes lo clavaron en un madero. Pero Dios lo ha ensalzado para que Israel tenga arrepentimiento, para que pueda encontrar salvación. Y hermanos, como lo leímos la vez pasada, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos y nosotros tenemos que predicar a ese Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Cuando esta gente, sobre todo los gobernantes, también están en pecado, hay que hacer lo que hicieron los profetas. Si hay oportunidad de decirle estás en pecado, tienes que arrepentirte. No podemos callar. Ven a Jesús y Jesús te salva. Como dijimos la vez pasada, si solamente apuntas al pecado, si condenas y solamente haces eso, haces lo mismo que hace el diablo.
Nosotros no solamente tenemos que decirle estás en pecado, sino que hay solución para el pecado, amigo. No tienes que seguir allí. Ven a Jesús y Jesús te va a salvar. Tenemos que llevarlos a Jesús. Y hermano, no importa lo que el gobierno o la sociedad apruebe, lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy. ¿Verdad que sí? Queridos hermanos, la iglesia no es un club religioso. La iglesia no es un lugar solamente de un grupo que se reúne. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene que aprender a caminar con Cristo. Tiene que aprender a vivir llenos del Espíritu Santo. La iglesia tiene que aprender a recibir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos que depender de Jesús en cada momento. Tenemos que venir al Señor en cada segundo. Debemos dedicarle nuestra vida al Señor. Y cuando venga la oportunidad de hacer una decisión, no pienses nunca en lo que me conviene o no me conviene. Eso es lo que el mundo piensa. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere. Bueno, lo que Dios quiere no me conviene. Ahí decide tú. Si quieres, no me digas que les has entregado la vida al Señor, si cuando tienes que decidir entre lo que te conviene y lo que es la voluntad de Dios, tú prefieres lo que te conviene. Si tú de verdad le has entregado la vida al Señor, entonces vas a decir, no. Yo voy a hacer lo que Dios quiere, aunque no me convenga. Amén. Dios les bendiga mucho y que tengan una preciosa semana, ¿no es cierto? Y el miércoles nos vemos. Ahora vamos a cantarle al Señor.